guarda, ¿no es cierto? Síntesis de proteínas, solamente con la glucosa, con los hidratos de carbono, ahí sí, va a haber glucólisis, ¿no es cierto? Va a haber ciclo de Krebs, pero lo que sobre de esa glucosa se va a transformar en glucógeno o en triglicéridos, ¿sí? Las proteínas se van a guardar, se van a guardar, y los lípidos también va a haber adipogénesis, ¿ya? Ahora, en cambio, vamos a hablar de lo que pasa en el ayuno. En el ayuno, en cambio, es ya 6 a 8 horas después que no has comido nada, y entonces, pues, ya no hay niveles circulantes de glucosa en sangre. Acuérdense que el ayuno y el postprandio finalmente lo que hace es mantener la glucosa en homeostasis. Entonces, aquí, ¿cuál es la hormona que va a predominar? El glucagón, que es una hormona totalmente el efecto diferente a la insulina, hace todo lo contrario. Entonces recordemos que, ¿no es cierto?, estamos en el páncreas endocrino, el cual está conformado por los islotes de Langerhans, que a su vez tienen diferentes tipos de células con secreciones hormonales diferentes. Es así que la célula beta era la que producía la insulina y las células alfa eran las que producían el glucagón. Entonces, el glucagón, en cambio, es catabólico, ¿sí? Es degradador. Entonces, ¿qué hace? Aumenta la glucogenólisis. ¿Eso qué significa? Que todo ese glucógeno que estaba guardado en el hígado, en el músculo y en el riñón va a empezar a salir. El ejemplo más fácil para que ustedes logren entender esta es de las personas que vivieron como esclavos en estos, ¿cómo se llama? Campos de concentración. Entonces, esas personas fueron estando en ayunos tiempos prolongados, ¿no es cierto? Y ahí podemos ver claramente qué es lo que pasó. Entonces, cuando estás o dejas de comer por más de 6, 8, 12 horas, entonces la primera fuente de degradación de glucosa va a ser el glucógeno que está en el hígado, sobre todo. Acuérdense que el hígado es el órgano que provee de glucosa a todo el cuerpo cuando están en ayuno, ¿sí? Entonces, esta glucogenólisis va a ser sobre todo a nivel hepático. ¿Y a dónde irá principalmente esa glucosa del hígado? Al cerebro y a los glóbulos rojos, que son los que obligatoriamente necesitan glucosa para funcionar. Recordemos también que hay glucógeno que se guarda en el músculo, pero el músculo es un órgano que no da glucosa a nadie, ¿sí? Entonces, ese glucógeno que empieza a degradarse del músculo es solo para el músculo, ¿sí? Entonces, por un mecanismo diferente que se denomina el metabolismo del ciclo de Cori, permite que ese piruvato vaya al hígado para formar nuevamente glucosa, ¿sí? Entonces, pero ese glucógeno solo da glucosa para el músculo. Y finalmente tenemos el glucógeno del riñón, que ese se activa aproximadamente después de 3 días que has estado sin comer, ¿sí? Entonces ahí ya la última reserva de glucosa que está en el riñón empieza a salir. Lo mismo, ¿cuáles serán los principales órganos que van a requerir esta glucosa? Cerebro, glóbulos rojos, ¿no es cierto? Entonces por eso es catabólica, hay glucogenólisis. También hay gluconeogénesis. ¿Qué era la gluconeogénesis? Levanten la mano. Es la producción de glucosa a través de otras sustancias que no son carbohidratos. Exacto. Es la formación de glucosa a partir de otros sustratos que no sean carbohidratos. ¿Cuáles son? Proteínas y grasas, ¿no es cierto? Entonces, la gluconeogénesis a partir de las proteínas, ¿cómo hace? ¿Qué pasa? Las proteínas estructurales, sobre todo que están acumuladas en los músculos, ¿no es cierto? Entonces aquí otra vez vayamos a Auschwitz, ¿ya? A
los campos de concentración. Entonces la glucogenólisis ya se hizo 3 días, ¿no es cierto? Ya estamos en el día 3 de ayuno de esa persona. Y ya sus reservas de glucógeno renal también ya desaparecieron. Ya va a su 4.º día de ayuno total. Y acuérdense que ellos no es que les tenían en ayuno y estaban acostados ahí viva la vida, sino que todo el día trabajaban, ¿no es cierto? Como esclavos. Entonces, de esta gluconeogénesis tiene que venir de 2 lados, de los aminoácidos y de la grasa. ¿Cuáles creen ustedes que se utiliza primero? ¿Las grasas o los aminoácidos? Las grasas, ¿verdad? Entonces, en el tejido adiposo tenemos almacenado toda la grasa como triglicéridos. Entonces, para que hagan gluconeogénesis, ¿qué pasa con esos triglicéridos que están guardados? Lipólisis. Hay lipólisis, ¿no es cierto? Entonces, al haber lipólisis, ¿qué va a salir? Ácidos grasos. Ácidos grasos y glicerol. ¿El glicerol a dónde se va? Exacto. El glicerol va a ser neoglucogénesis. Entonces esto ya pasa en el día 4, digamos, de esa persona que está en ayuno, ¿no es cierto? ¿Y de dónde recibe su energía? De los ácidos grasos, ¿no es cierto? Entonces, esta glucosa que se va a formar a partir de la neoglucogénesis, ¿a dónde se va a ir? Sobre todo a cerebro y eritrocitos. ¿Y el resto del cuerpo de dónde va a producir energía? De los ácidos grasos. Ya. Entonces, ese señor era gordito, ¿sí? Tenía exceso de peso. Entonces, de esta forma pudo pasar unos 4, unos 5, ya digamos que una semana más. Estábamos en el día 4. Más 7, ya estamos en el 13º día, ¿sí? Que esa persona está en ayuno. Bueno, debe ser menos. Digamos que unos 8 días, ¿sí? Y todas sus reservas energéticas, ¿no es cierto?, de grasa, ya fueron utilizadas. Y de igual manera, la neoglucogénesis sigue habiendo, por eso no se ha muerto todavía, ¿sí? Pero ya va 8, 9 días sin comer nada, solo ha tomado agua. Cuando está sin tomar agua, sí, 3 días y chao, ¿ya? Pero con comida puedes aguantar más tiempo. Entonces ahí, cuando ya va en el día 10, 11 sin comer nada, entonces aquí empieza a activarse la neoglucogénesis, pero del músculo. Entonces aquí tenemos a las proteínas, ¿no es cierto?, del músculo. Y esas proteínas se van a aminar, se van a destruir y van a salir aminoácidos. De estos aminoácidos, solo algunos de ellos, como por ejemplo la alanina, es la que entra a hacer neoglucogénesis, ¿sí? Pero cada vez esa persona se siente más y más y más débil, porque lo que está perdiendo es músculo, es masa muscular, ¿ok? ¿Sí? Y ya por ahí algo de grasita que le quede, pero hasta el último rincón se ha utilizado. Entonces, miren ustedes que con esto esa persona puede pasar, en el mejor de los casos, unos 20 días sin comer. ¿Sí han escuchado ustedes de los náufragos, no es cierto? No. Hubo un caso de un señor que estuvo 1 mes y medio varado. Y en ese mes y medio creo que ya más de los últimos 15 o 20 días ya no comió nada. Pero lo encontraron vivo al mes y medio. Y justamente es por este mecanismo que él logró sobrevivir. ¿Ok? Entonces miren cómo obtiene energía. Y finalmente la cetogénesis, que se da al mismo tiempo que la gluconeogénesis, ¿no es cierto? En cambio es por los ácidos grasos. Los ácidos grasos generan ATP, pero al mismo tiempo tienen elementos de desecho que
son las cetonas, los cuerpos cetónicos, que son el acetoacetato, el piruvato y el beta hidroxibutirato. Entenderán esto porque esto es la base para que entiendan qué pasa en la diabetes tipo 1. ¿Ok? Y el beta hidroxibutirato. Entonces, esto es lo que pasa en el ayuno. ¿Ok? Es una hormona totalmente catabólica, es totalmente opuesta a la insulina y al final, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Que la glucosa esté en hemostasia, ¿no es cierto? Es decir, que su glucosa esté entre 70 y 90 al menos, con este proceso. Cuando ya han pasado más de esos 20 días y ya no hay de dónde sacar más glucosa ni energía, entonces la glucosa va a empezar a bajar y te vas a morir por la hipoglucemia que te va a producir. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Disculpe, Beta hidroxibutirato. ¿Tienen alguna pregunta? En el músculo, ¿no es cierto? Aquí tienes tu músculo. Ya vas más de 12 días sin comer nada. Entonces el músculo empieza a degradarse. ¿Cómo se degrada el músculo? ¿De qué está formado el músculo? De proteínas. ¿Y las proteínas de qué? De aminoácidos. Acuérdense que una proteína es como si fuese una pared. ¿De qué está formada la pared? De ladrillos. Los ladrillos son los aminoácidos. Entonces, algunos de esos aminoácidos, no todos, pueden entrar a neoglucogénesis y de ahí generar glucosa. ¿Sí? Pero es un autocanibalismo, porque estás degradando tus proteínas, estás degradando tu cuerpo para poder sobrevivir. ¿Ok? Ya. Obviamente el cuerpo se hace extremadamente eficiente y lo poquito que tiene trata de hacerlo aguantar todo el día. Pero obviamente si eso está dado, o sea, mejor dicho, si esa persona tiene que hacer actividades, pues va a ser menos el tiempo que sobreviva que una persona como un náufrago que está todo el día en el barco, pero no hace actividad. Por eso él pudo aguantar 1 mes y medio. Al contrario que los que les tenían en ayunos en los campos de concentración, ellos no, o sea, si era ayuno total, morían antes del mes. ¿Ok? Ya. Entonces, finalmente, ¿cuál es la función del glucagón? Evitar la hipoglucemia, ¿no es cierto? Miren, el ayuno prolongado, el 75% de la glucosa que se produce en el hígado proviene del glucógeno y el 25% de la gluconeogénesis. Es decir, que tampoco es que esto se hace rápido, la gluconeogénesis, ¿sí? Es un proceso lento. Entonces, ¿cuándo se activa el glucagón? Cuando la glucosa está debajo de 100. Si la glucosa está debajo de 100, entonces ahí ya empieza a secretarse el glucagón. Entonces, esa glucosa baja va a ser sensada por las células alfa del páncreas y va a secretar glucagón. Y lo que ya hemos visto, el glucagón, uno de los órganos diana del glucagón es el hígado. ¿Para qué? Para que primero haga glucogenólisis, que es la primera fuente de energía después de la glucosa en sí misma. Luego va a ser gluconeogénesis y también va a ayudar a la transformación de esos ácidos grasos en energía y las cetonas. Las cetonas sí pueden ser usadas por el cerebro como fuente de energía y todos los tejidos sí aceptan cetonas como energía, ¿sí? Pero esto ya vamos a ver que no es tan bueno porque hace que la sangre se acidifique. Finalmente, miren cómo todos estos procesos hacen que la glucosa aumente, ¿no? Entonces, obviamente, si aumenta el glucagón, ¿qué va a pasar con la insulina? Disminuye, ¿no es cierto? Y entonces, al disminuir la insulina, pues es el glucagón el que va a ejercer todos los efectos con lo que ya hemos hablado.
¿Se acuerdan que cuando hablábamos de estado postprandial decíamos que no solo los hidratos de carbono que son consumidos hacen que se secrete insulina, sino también las proteínas, ¿no es cierto? Porque las proteínas estimulan la secreción del GLP-1 a nivel del intestino delgado. Lo mismo pasa con el glucagón. Las proteínas hacen que se secrete insulina y glucagón, ¿sí? Para que mantengas los niveles adecuados de glucosa. Entonces, el glucagón también es una hormona peptídica, es decir, es una hormona proteínica que tiene 29 aminoácidos, tiene una vida media cortita, igual que la insulina. ¿Se acuerdan que la insulina tenía en promedio 5 minutos, ¿no es cierto? Esta tiene 4 a 6, lo mismo, ¿no es cierto? Y se activa cuando la glucosa, sobre todo, está debajo de 65. Actualmente nosotros decimos que si la glucosa está en 370, hay que empezar a preocuparse, pero eso no es una hipoglucemia. Cuando está debajo de 65 ya es una hipoglucemia real, ¿sí? Esto es lo que ya vimos. Entonces aquí es para que vean cómo se da el mecanismo de la secreción del glucagón por las células beta. Entonces primero tenemos que hay una hipoglucemia, es decir, ¿cuándo? Cuando la glucosa está por debajo de 65, ya esa es hipoglucemia marcada. ¿Sí? Pero desde que la glucosa empieza a bajar de 100, ya como que se va alertando y hay secreciones pequeñitas de glucagón. Entonces el glucagón actúa sobre la hipoglucemia actúa sobre las células alfa, se secreta glucagón, el glucagón va al hígado, hace que haya glucogenólisis, gluconeogénesis, ¿no es cierto? Va a los tejidos adiposos, va a haber lipólisis y a nivel del músculo va a empezar a degradar las proteínas. Esto va a hacer que la glucosa aumente, y si la glucosa aumenta más de 100, ¿qué pasa? Empieza a secretarse insulina. Entonces todo el tiempo están así las hormonas, ¿sí? No es que en la mañana, ¿se acuerdan que había hormonas que solo se producían o en la mañana o en la noche? Esta no. Estas dos son contrarreguladoras, la una con la otra. Entonces lo que determina quién se produce es la insulina, es la glucosa. Glucosa más de 100, glucosa menos de 100. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Está todo claro? Ahorita ya vamos a entrar a algo un poco más complejo, entonces tienen que entender bien eso, ¿ya? Ya. Entonces primero les voy a enseñar diabetes tipo 1. Verán, entonces hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 se produce generalmente porque tu cuerpo de la nada empieza a producir anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Ya, son células, ¿no es cierto?, que se activan para destruir otras células, ¿sí? Generalmente para destruir patógenos. Pero en la diabetes tipo 1 empiezan a secretarse anticuerpos que atacan a las células beta del páncreas. Entonces, si ataca a las células beta del páncreas, ¿qué pasará con la insulina? ¿No es cierto? No se secreta insulina. Y si no se secreta insulina, ¿qué va a pasar? Levanten la mano. Ya, muy bien. Entonces va a haber un aumento de glucosa en sangre. ¿Qué más? ¿Qué va a pasar si no se secreta insulina?
¿Cuál es la hormona contrarreguladora? Glucagón. Entonces va a aumentar el glucagón, ¿no es cierto? Y si aumenta el glucagón, entonces ¿qué va a pasar? Ya. Esto es lo que pasa en un paciente con diabetes tipo 1. Un paciente con diabetes tipo 1 se puede morir en una semana. O sea, todo lo que hemos hablado de la gluconeogénesis, glucogenólisis, etcétera, se acelera porque no hay ni una gota de insulina. ¿Sí? Y esos pacientes generalmente al máximo, al tercer día que ya no tienen nada de glucosa, entran a las terapias intensivas malísimos, ¿sí? Porque todo ese proceso que ya vimos se produce rapidísimo. Entonces, tenemos aumento de glucagón. Si hay aumento de glucagón, entonces díganme qué va a haber. Levanten la mano. Glucogenólisis. Ya va a haber glucogenólisis. ¿Qué más va a haber? Gluconeogénesis. Va a haber gluconeogénesis. ¿Qué más va a haber? Cetogénesis. Va a haber cetogénesis. ¿Ya? Lipólisis. ¿Qué más? ¿Y con las proteínas qué pasa? Catabolismo proteico. ¿Ya? Entonces, ya me ponen un gatito acá. No se ve nada. Ya, ya me pagan mucho. Ya, para utilizar pondrán atención, para utilizar el pizarrón porque igual no se ve. Préstame tu libro un ratito. Pero igual no se ve, la letra está borrosa. ¿Qué? ¿Por qué? O sea, sabemos que la insulina contrarreguladora del glucagón, pero ¿por qué si hay niveles altos de glucosa igual se va a aumentar el glucagón? Porque no hay insulina. Por eso, pero un estímulo para que se cree el glucagón en el abajo. Ya, ese es un estímulo. Pero si no hay insulina, se secreta glucagón. Buena pregunta. Verán. Entonces les voy a ir diciendo paso a paso qué es lo que va a ir pasando, ¿ya? Ya. Entonces, estamos guardando esta partecita de acá. Esta de acá. Ajá. La pregunta que hace su compañero es muy buena, pongan atención. Estamos diciendo que normalmente, fisiológicamente, si hay aumento de glucosa, esto hace que aumente la secreción de insulina, ¿no es cierto? De forma fisiológica. Y si hay disminución de glucosa, esto hace que aumente la secreción de glucagón. Ahorita tenemos abolida la insulina, no hay nada de insulina, ¿ya? Supongamos que ese paciente no sabe que tiene diabetes tipo 1, entonces llega a la mañana y su mamá le da de comer, desayuno. Que tiene carbohidratos, tiene proteínas, tiene grasa, tiene todo, ¿no es cierto? Entonces, una vez que han sido absorbidos esos 3 macronutrientes,
Finalmente, ¿qué vamos a tener en sangre? Aumento de glucosa. Vamos a tener aumento de aminoácidos y vamos a tener aumento de kilomitrones, de LDL, de triglicéridos, todo lo que tenga que ver con las grasas, ¿no es cierto? Entonces, como hay aumento de glucosa, va a ir el estímulo hacia la célula beta, ¿no es cierto?, para que secrete insulina, pero esa insulina no se va a secretar, ¿ya? Ahora, esta glucosa está en la sangre. Normalmente en estado postprandial, que es donde está ahorita esta persona, porque acabó de comer, ¿qué debería hacer esta glucosa? ¿A dónde se va? Se va a todo lado, ¿no es cierto? Entonces hay glucólisis, hay ¿qué? ¿Hay qué? Síntesis de glucógeno. Ya, entonces hay glucólisis y ciclo de Krebs. Para que haya, vamos por partes, para que haya esto, entonces, ¿qué pasa con la glucosa en la sangre? ¿A dónde se va? ¿Dónde se produce la glucólisis y el ciclo de Krebs? A las células, ¿no es cierto? Pero, ¿qué necesita la célula para que la glucosa entre? Que alguien venga y hable. Entonces, ¿qué pasa con esos GLUT4? No pueden salir. Y entonces, ¿qué pasa con esa glucosa? No pueden. Se queda en sangre, ¿sí? Este proceso queda abollido. ¿Por qué? Porque no hay insulina, que era la que sacaba el GLUT4 a la membrana. Primera cosa. Segunda cosa. Cuando ya utilizabas toda la glucosa, ¿no es cierto?, para hacer glucólisis, pero te sigue sobrando glucosa, ¿qué pasaba con esa glucosa? Y para que se produzca glucógeno, ¿qué tenía que haber? Insulina, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué va a pasar con ese glucógeno? No se va a formar. Glucógeno produce, glucosa produce. ¿No es cierto? ¿Y qué más hacía la insulina con esa glucosa que estaba en exceso? Lipogénesis. ¿Y qué va a pasar con esa lipogénesis? ¿Se va a dar o no se va a dar? No, ya. Perfecto. Entonces, hasta ahorita, ¿qué es lo que tenemos? Alta glucosa en sangre, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta de su compañero era, ¿por qué el glucagón es el que manda si la disminución de la glucosa es la que produce secreción de glucagón? ¿Qué es lo que pasa? Cuando no pueden salir los GLUT4 hacia la superficie de las células, tu cuerpo sensa que no hay glucosa. Porque para que entre la glucosa necesitas a los GLUT4. Entonces, a pesar de que hay aumento de glucosa en sangre, ¿sí?, tu cuerpo sensa que no tienes glucosa y que por eso no entra a hacer glucólisis, ¿sí? Entonces, las células alfa empiezan a secretar glucagón. ¿Y qué hacía el glucagón? ¿Quién iba a preguntar? Pero, o sea, en este caso, hay como órganos que no necesitan insulina. En este caso podría ser el cerebro. ¿El cerebro no ayuda? El cerebro sigue utilizando su glucosa. Todos los que tienen GLUT1 y GLUT2 siguen usando glucosa. El resto de tejidos no, porque tienen GLUT4. Y si no hay GLUT4, esa glucosa no puede tener. ¿Y no ayudaría con la polarización?
Es que ¿cómo te retroalimentas? Igual no tienes insulina para secretar. Entonces por eso hay que ponerles insulina. Y ahí ya pues otra vez. Es como cuando el paciente tiene hipotiroidismo, le das levotiroxina y otra vez se producen los efectos. ¿Sí? Entonces tenemos a la célula beta que produce glucagón. ¿Qué hacía el glucagón en el hígado? Glucogenólisis. Entonces miren, la glucosa que previamente estaba guardada como glucógeno se va a empezar a degradar. ¿Y qué va a pasar con la glucosa en sangre? Va a aumentar más la glucosa, porque no solamente es la glucosa que entró a través de la comida, sino que el glucagón, como está activado, degrada glucógeno para sacar glucosa, porque entiende que tu cuerpo está sin glucosa. Eso es lo que están entendiendo todas las células de tu cuerpo. Entonces secretan glucagón. En el tejido adiposo, ¿qué hace el glucagón? Lipólisis. Entonces miren, la insulina hacía lipogénesis. En cambio, el glucagón hace lipólisis. Es por eso que los pacientes que tienen diabetes tipo 1 pierden, o los que tienen diabetes tipo 2 pero tienen glucosas muy altas, empiezan a perder peso rápidamente. Entonces cuando alguien les diga que está perdiendo peso de la nada, mándenle a medir la glucosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la insulina, acuérdense ustedes, es la que ayuda a guardar los triglicéridos en la grasa. Pero si no hay insulina, la glucagón en cambio hace todo lo contrario, hace lipólisis. ¿Sí? ¿Y qué hace el glucagón en el músculo? Catabolismo proteico, que también empeora la pérdida de peso en un paciente con diabetes tipo 1. Hasta ahí sí está claro, ¿verdad? Ya. Espera. Préstame el papelito para borrar. Entonces ahora vamos a unir todo esto con los síntomas que tiene su paciente. ¿Ya? Entonces, supongamos que nosotros estamos en la emergencia de un hospital y le traen a un niño de 12 años. ¿Ya? Entonces ese niño está agitado. Es un niño de 12 años, está agitado, ¿no es cierto? Está deshidratado. A los papás les preocupa un montón porque ha perdido peso. En 3 días ha perdido harto peso. Dicen que toma agua, muchísima agua todo el día. La polidipsia es tomar mucha agua, ¿no? Durante todo el día. Los papás dicen que comen un montón. Y que orina un montón. Polifagia es comer todo el tiempo, ¿no? Y poliuria es orinar todo el tiempo. Y el médico, al ver todo esto, decide hacerle una glucosa en sangre a cualquier hora y tenía 450 de glucosa. Cuando ustedes saben que lo normal es que esté entre 70 y 100, ¿cierto? Ya. Ahora quisiera yo, con todo lo que ya les dije, que me expliquen por qué este paciente tiene esos síntomas. No, vayan diciendo. Y vamos bien. Lo de deshidratado puede ser porque los riñones empiezan a eliminar la glucosa alta en sangre por orinar a cada rato. Orinando. Y por eso toma muchísima agua, pero también está Verán, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que la glucosa está alta, ¿no es cierto?
Tenemos una glucosa en 450 miligramos sobre decilitro. Entonces, el riñón, acuérdense ustedes que tenía los SGLT, ¿no es cierto? Los SGLT2. ¿Qué eran los SGLT2? Que absorbe la glucosa en... Ayudan a reabsorber la glucosa para que vaya nuevamente a la sangre. Incrementa la reabsorción de glucosa. ¿Ya? Entonces, como hay altísima glucosa en sangre, entonces estos SGLT2 empiezan a reabsorber más glucosa. Pero hay un límite. Entonces, normalmente aquí están los niveles de glucosa, ¿no es cierto? Hasta cuando la glucosa está en 180, hasta ahí tus SGLT2 van a reabsorber glucosa, ¿ya? Pero cuando la glucosa, como en este caso, está en 450, se han saturado los SGLT2. Ya no pueden reabsorber más, porque lo máximo que pueden reabsorber está hasta 180. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con ese resto de glucosa? Empieza a eliminarse por la orina. Entonces, este exceso de glucosa empieza a eliminarse por la orina. Y la glucosa es un soluto. ¿Sí? Entonces, como es un soluto, jala, arrastra el agua. Entonces, al mismo tiempo que la orina está sacando glucosa, estás orinando más. ¿Por qué? Porque la glucosa jala agua. Y si jala agua y estás orinando un montón, que es la poliuria que tiene tu paciente, se deshidrata. Que ya habíamos visto que estaba deshidratado. ¿Cómo tú ves que está deshidratado? Hay algunas formas, pero la más común es tú siempre tienes saliva en tu boca, ¿no es cierto? Entonces, en los pacientes que tienen diabetes tipo 1, la lengua está seca, los labios están partidos, o a veces cuando no se nota mucho, tú les metes una paleta con la que te bajan la lengua y le pegas a la mejilla por el lado interno. Si se pega, sale así como, o sea, se te pega tal cual, significa que está deshidratado, ¿ya? O también, si está más deshidratado, la piel, si ustedes ven, tiene turgencia, o sea, la piel regresa a su posición normal, digamos. Pero si estás muy deshidratado, se te queda así la piel, hecho pliegue, ¿sí? Entonces, empieza a orinar un montón, está deshidratado tu paciente. Si estás deshidratado, ¿se acuerdan cuando nosotros veíamos cerebro? ¿Qué pasaba cuando tú empezabas a perder mucho líquido? No. ¿Qué hormona produce la neurohipófisis que te ayuda a mantener en equilibrio los líquidos? La antidiurética. Entonces, cuando empieza a orinar un montón y te empiezas a deshidratar, empieza a secretarse ADH, que es la hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética, ¿qué hace? Hace que el paciente le dé sed. Y como tiene sed, entonces empieza a tomar muchísima agua. Y por eso es la polidipsia. ¿Ok? Entonces toma mucha agua, pero orina un montón. ¿Sí? Son personas que se toman 10 litros de agua al día y orinan los mismos 10 litros de agua al día. ¿Sí? Se toman, pero con desesperación. Entonces, miren ustedes cómo van apareciendo los síntomas. Ya. ¿Cómo nosotros podemos... ¿Por qué creen que esa persona come mucho?
No estamos hablando de la pérdida de peso. Estamos hablando de que come mucho esa persona. En el cerebro, no todas las neuronas tienen receptores GLUT4, GLUT1, perdón. El hipotálamo, ¿se acuerdan qué hacía el hipotálamo? Es el centro regulador del metabolismo y el centro regulador energético. Entonces es el hipotálamo el que sabe si estás comiendo o no estás comiendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles eran las hormonas que hacían que te des saciedad? La insulina. El GLP-1 y la insulina. Si no hay GLP-1 ni hay insulina y tu glucosa, aunque esté aumentada en sangre, pero está disminuida en las células, ¿qué piensa tu cuerpo? Y para variar, el hipotálamo tiene GLUT4. Por lo tanto, no va a llegarle a él nada de glucosa. Entonces tu cuerpo piensa que estás en hipoglucemia y por eso comes un montón. Es porque no llega la señal, no llega la glucosa al cerebro, al hipotálamo específicamente. Por eso tienes polifagia. Ya hablamos. Y ahora sí, ¿por qué tienes pérdida de peso? Ahora sí lo que tú dijiste, ¿sí? Entonces, el glucagón hace lipólisis y hace catabolismo proteico, ¿no es cierto? Entonces, por eso pierdes peso. Y lo de estar agitado. Ya. Ahora, lo de estar agitado, ¿quién me dice? Ya, ¿qué más falta de todo lo que hemos hablado? ¿Quién te cree? No. Ya, los ácidos grasos, muy bien. Veamos. Habíamos hablado, pongan atención, por favor. Habíamos hablado que la insulina hace lipogénesis, ¿no es cierto? Y el glucagón hace lipólisis. Entonces, al hacer lipólisis, ¿qué hay en sangre? Ácidos Grasos y glicerol. Sabemos que el glicerol se fue a hacer neoglucogénesis y está haciendo que haya más glucosa en sangre. ¿Pero qué hacen los ácidos grasos? Los ácidos grasos se van a todas las células para que tengan energía y hagan sus actividades. Pero se producen las cetonas, ¿no es cierto? Los cuerpos cetónicos. Entonces, estos cuerpos cetónicos son los que van a dar la energía a tu cuerpo. Los ácidos grasos dan energía a tu cuerpo, pero al degradarse crean cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son ácidos, ¿sí? Entonces acidifican la sangre. Por eso no es tan bueno utilizar como fuente de energía las grasas, pero me refiero de forma única, ¿no? Porque cuando haces dietas cetogénicas, tratan de hacer eso, que tú utilices energía a través de los ácidos grasos de tu tejido adiposo. Pero en este caso, como no hay insulina, no hay quien detenga ese proceso, se forman un montón de cetonas. Y normalmente la sangre tiene un pH que tiene que estar entre 7.35 y 7.45. Eso es normal. Para acá ácido, para acá básico. Entonces, ¿qué hacen los cuerpos cetónicos? Acidifican la sangre. Entonces esto va bajando. Tener un pH de sangre de 6.9 ya es incompatible con la vida, te mueres. Entonces, entre más tiempo tú permanezcas sin insulina, más se va acidificando tu sangre, ¿sí? Es por eso que antes del descubrimiento de la insulina, todos los pacientes con diabetes tipo 1 se morían, todos. Y era horrible verles morir porque empezaban con todos estos síntomas y tú no les podías dar de comer, pues si les dabas de comer se empeoraba todo, ¿sí? Entonces se morían. Entonces eran personas que morían deshidratadas,
morían con pérdida de peso. Ya tengo una tarea para enviarles. Ya, entonces, en la diabetes tipo 2, para que ocurra esto, necesita más tiempo. Los pacientes con diabetes tipo 1 les pasa esto en una semana y se mueren. En 3 días se pueden morir, ¿sí? Esto es gravísimo. Pero en el paciente con diabetes tipo 2 no hay falta de insulina. Hay un mal funcionamiento de su insulina. ¿Qué pasa? El exceso de peso, ¿cierto? La obesidad, los ácidos grasos son tóxicos, ¿sí? Y hacen que la célula beta empiece a sufrir y empieza a disminuir la secreción de insulina. Y en cada una de las células, en cambio, hay daños de los receptores de insulina, ¿sí? Entonces es un proceso más lento. Para que te pase esto, tienen que pasar algunos años, ¿ok? En cambio, el paciente con diabetes tipo 1, esto pasa rapidísimo. Entonces, de aquí mismo sale el tratamiento, ¿no es cierto? El tratamiento, ¿qué harían ustedes con este paciente que está con todo esto? Administrar insulina. Ya, le dan insulina, muy bien. Pero ya cuando esté con insulina, pues si le van a hacer ejercicio ahí, pues se muere. Aumentas todo el catabolismo, ¿no? Va a ser muy poca la entrada de glucosa por contracción muscular. Ya, eso lo haces cuando esté bien, ¿sí? Ahorita que se te va a morir, ¿qué haces? Menor el consumo de primero, o sea, ya después de la insulina, ahora tratar el paciente. Primero hidratas al paciente. Por medio de intravenoso. Entonces le pones suero al paciente, le hidratas, ya muy bien. Una vez que le hidratas, acuérdense que el paciente está deshidratado. Entonces supongamos que normalmente tienes 5 litros de líquido que está en tu cuerpo. Como está orinando un montón, tienes 2 litros. Y ahí en esos 2 litros están 400 miligramos sobre decilitro de glucosa. Si tú le hidratas y le pones 3 litros, ¿qué va a pasar con la glucosa? Disminuye porque se diluye. Entonces también haces que baje la glucosa hidratando al paciente. Eso ustedes pueden hacer por eso en cualquier lado. Entonces, cuando vean a alguien que tiene la glucosa muy alta, por lo menos hidrata, ¿sí? Y obviamente al mismo tiempo hay que poner insulina. ¿Qué va a hacer la insulina? Va a hacer que todo se Levanten la regule. mano. ¿Qué va a hacer la insulina? Le ayuda a que el GLUT4 ahí sí, como que acepte de que sí hay la glucosa y ya empiece a secretar los insulina. Ingrese los No a tejidos. recetar insulina, hacer que la glucosa entre en las células. Entonces, ¿qué pasa con la glucosa en sangre? Empieza a bajar. Pero toda esa glucosa empieza a entrar a las células, ¿no es cierto? A nivel hepático, ¿qué hará? Ya bloquea la glucogenólisis, ya hace que haya neoglucogénesis. Otra vez, hace que haya lipogénesis. De igual manera, esos pacientes suben rápido de peso porque otra vez la insulina empieza a guardar todo ese exceso de glucosa, ya los transforma en triglicéridos, ¿sí? Entonces, generalmente el tratamiento para estos pacientes es una muy buena hidratación, colocar insulina, pero no agresivamente porque puedes irte al otro lado y producirles hipoglucemia, ¿sí? ¿Qué más? Eso en esencia. Agua y insulina es lo que necesitan, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Y las células esas que están destruyendo las células beta se quedan ahí. Claro, la diabetes tipo 1 no tiene cura. Entonces, la insulina, ¿qué es lo que hace? Ya, olvídate de las células beta. Ya están dañadas totalmente. Ya nunca más ese paciente va a secretar insulina. Entonces, todo el tiempo va a requerir insulina exógena. Entonces, los pacientes con diabetes tipo 1, su tratamiento es solo insulina, ¿sí? Entonces, ahí uno puede utilizar insulinas que duran durante todo el día, ¿sí? Y hay insulinas que se utilizan solo para las comidas. Entonces, ahí tratas de hacer lo que el GLP-1, ¿sí? Y otras insulinas, en cambio, que mantienen los niveles de glucosa en sangre casi nivelados durante todo el proceso. Por eso ya verán cuando les den séptimo, si es que les doy clases. ¿Ya?
Entonces, hasta aquí es lo que tienen que saber ustedes, que es la parte fisiológica. ¿Qué hace la insulina y qué hace el glucagón? ¿Ok? Pero fíjate que